Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar sobre un tema que es bastante fundamental en el estudio de la física. Y es que vamos a hablar sobre el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Sí, el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Entonces, para empezar, vamos a reflexionar sobre una pregunta. Vamos a analizar, ¿qué pasaría si me preguntaran qué es medir? ¿Qué responderíamos? La mayoría de las personas, cuando les hacen esta pregunta, lo primero que nos imaginamos son longitudes. Y cuando hablamos de medir, rápido pensamos en medir una distancia, en medir un largo, en medir una altura, ¿sí? Es lo primero que se nos viene a la mente, la longitud. Pero la longitud solo es una de muchas magnitudes, solo es una de muchas unidades de medida que existen, ¿sí? Entonces, hay una palabra clave para poder definir qué es medir, ¿sí? Una palabra clave, y es comparar, ¿sí? Cuando hablamos de medir, lo que estamos haciendo es una comparación. ¿Y qué es lo que comparamos? Comparamos con algo que ya esté preestablecido, ¿sí? Con una medida que ya tengamos establecida. A esa medida ya establecida le llamamos patrón. Podemos entonces definir el concepto de medir como el acto de comparar con un patrón ya preestablecido. En la longitud, por ejemplo, el metro es un patrón. Y entonces lo que hacemos al medir el largo de un terreno es comparar cuántos de esos patrones caben en ese terreno. Es decir, cuántos metros mide el terreno. Y así hay muchos patrones. Solo para longitud podemos hablar del pie, de la pulgada, de la milla, ¿sí? Y para otras magnitudes pues también tenemos patrones. Para medir masa podemos usar el kilogramo, la libra, masa, ¿sí? Para medir fuerza hay otros patrones. Entonces, eso es medir, comparar con un patrón preestablecido. Ahora vamos a hablar un poco de la historia, ¿sí? Si hablamos de la historia de medir, pues el ser humano ha necesitado medir desde tiempos antiguos, desde épocas primitivas. El ser humano necesitó hacer uso de la medición. Necesitaba comparar el largo de las pieles que iba a utilizar, necesitaba comparar el tamaño de los animales que cazaba para comer, ¿sí? Se daba cuenta que este animal alcanzaba para 2 o 3 personas, entonces ya podía comparar porque necesitaba un animal más grande para alimentar a un grupo mayor de personas. Necesitaba medir longitudes. Entonces, ¿cómo fue utilizando patrones la sociedad primitiva? Pues con lo que tuvieran a su alcance fueron utilizando para comparar, y lo primero que utilizaron fue las partes de su cuerpo, ¿sí? Entonces querían medir una distancia a la entrada a una caverna, tal vez daban pasos y veían cuántos pies medía la entrada de la caverna. Querían medir el largo de una piel, entonces podían utilizar su brazo, ¿verdad? Entonces decían que medía tantos codos el largo de una piel. Y eso vino a solucionar sus problemas por un momento, pero poco a poco fueron apareciendo otros. Y es que el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de las sociedades necesita sistemas de medición más exactos, ¿sí? El sistema de medición entonces acompaña al desarrollo de la sociedad. Es un bastión muy importante, ¿sí? Dentro de los mismos grupos de personas empezaron a haber conflictos, porque si yo quería hacer trueque, quería cambiar una piel por comida o por algo que a mí me interesara, pues yo podía ver de que la piel medía tantos codos de largo utilizando mi brazo, pero la otra persona con la que iba a hacer el trueque tenía un brazo de diferente tamaño, que podía ser más largo o más corto, y entonces ya habían discrepancias, ¿sí? Por eso hubo la necesidad de establecer un estándar, ¿sí? Para decir, bueno, con esto vamos a medir el largo, la longitud de todo, ¿sí? A alguien se le ocurrió tomar una vara
y decir, bueno, con esta vara vamos a medir todas las longitudes, y entonces establecieron una unidad de medida que era la vara, ¿sí?, para medir longitudes. Y así fueron haciendo uso de lo que encontraban. Y poco a poco lo fueron estandarizando. Primero entre los mismos grupos. Luego, cuando hubo relación entre pueblos, necesitaban ponerse de acuerdo de cómo medir. Entonces, la medición fue desarrollándose conforme las comunicaciones fueron haciéndose más grandes. Conforme podían comunicarse un pueblo con otro, pues necesitaban ponerse de acuerdo de cómo iban a medir para poder hacer trueques o hacer comercio, ¿sí?, para poder relacionarse. Entonces, vamos a adelantarnos un poco desde la época primitiva. Cada cultura pues tuvo su propia forma de desarrollar sus sistemas de medida, los egipcios, los mayas, los incas, los hindús. Pero vamos a irnos hasta finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa. Ese acontecimiento histórico muy famoso, ¿verdad?, muy estudiado, vino a cambiar la forma en que medimos. Y es que una revolución trae cambios, una revolución significa cambios, y en el sistema de medir pues también trajo cambios. Los franceses sabían que era muy útil estandarizar de mejor manera la forma en que medían, y entonces empezaron a ver de qué forma ponían orden a los sistemas de medida. Se dieron cuenta que habían más de 2000 unidades de medidas. Entonces empezaron a buscar la forma de ordenarlo y de estandarizarlo, ¿sí? La longitud, por ejemplo, los científicos de la época pues se pusieron a trabajar a ver de qué forma lograban conseguir una unidad de medida que fuera estándar, y pensando en grande, no solo para usarla en Francia, sino para usarla en todo el mundo, ¿sí?, que todos pudieran utilizar la misma unidad de medida. Y entonces es ahí donde surge el metro. Los franceses fueron quienes establecieron esta unidad de medida. La primera definición de metro, entonces, que fue una unidad de medida ya más de orden técnico, ya más con carácter científico, esta es la primera definición de metro que le dieron los científicos franceses: la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre, ¿sí? Entonces ellos se pusieron a buscar algo muy, muy técnico y muy exacto. Entonces utilizaron uno de los meridianos, acá, la distancia desde el polo hasta el ecuador, y la dividieron en 10 millones de partes, y a cada parte se le llama entonces un metro. Lógicamente, como fueron los franceses, pues escogieron el meridiano que pasa precisamente por París. Entonces lo dividieron en 10 millones de partes y cada parte se le llama metro. Esa fue la primera definición de metro. Sin embargo, pues más adelante se vio de que sí tenía ciertas inexactitudes. Entonces el metro ha cambiado 4 veces su definición, ¿sí? La definición actual, que es demasiado precisa, pero para ser demasiado precisa es un poquito difícil de entender. Uno dice, bueno, ¿de dónde sacaron esa definición? ¿Cómo lo lograron medir? Y es que la definición actual de metro es esta. La longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de esa fracción de segundo, ¿sí? Imagínense esta fracción de segundo, es un tiempo demasiado pequeño, ¿sí? Demasiado pequeño. Esto incluso pues no es algo medido físicamente, es algo calculado matemáticamente, pero con una precisión demasiado exacta, ¿sí? Demasiado exacta. Imagínense la luz es capaz de darle 7 vueltas a la Tierra en un segundo, ¿sí? Entonces, para que recorra un metro es un tiempo demasiado pequeño. Es esta fracción de acá. Entonces, esta es la definición actual del metro, ¿sí? Se utilizó
algo más técnico, algo más científico, pero que nos dio una precisión mucho más grande. Entonces los franceses establecieron el Sistema Internacional de Unidades de Medida, ¿sí? Y para cada magnitud entonces se le fue asignando una unidad de medida estándar. Las unidades básicas, que son la longitud, la masa y el tiempo. La longitud pues se le asignó el metro, como acabamos de ver, acabamos de hablar del metro. A la masa se le asignó el kilogramo, ¿sí? Al tiempo se le asignó el segundo. ¿Han habido otros sistemas? Sí, pero este es el sistema más utilizado. Otro sistema que era muy utilizado era el sistema inglés, que para la longitud utiliza pies, ¿sí? Y utiliza pies para medir la longitud, pero ha ido cediendo terreno, tanto así que es llamado sistema inglés. Sin embargo, en Inglaterra ya no lo usan, en Inglaterra usan este sistema internacional. Todavía está en uso porque Estados Unidos sí lo usa, aunque lo ha readecuado, tanto que ya no mucho le llaman sistema inglés, sino le llaman sistema de Estados Unidos, ¿sí? Porque lo han adecuado a su manera. Pero en algún momento tendrán que decidirse a utilizar el sistema internacional, porque ya se están quedando solos con su unidad de medida. Por eso, si ustedes ven en algún canal de cable, ven un deporte como el básquetbol o el fútbol americano, que aparecen información de los jugadores, ustedes ven que aparece la altura de los jugadores no en metros, no como nosotros acostumbramos. Si a mí me preguntan cuál es tu altura, yo puedo decir mido 1,68, mido 1,80, sabemos que estamos hablando en metros, pero si le preguntan a alguien de Estados Unidos, no le va a responder así. ¿Por qué? Porque ellos miden su altura en pies, ¿sí? Eso pues ha traído algunos problemas, ¿verdad? Aún como el gran desarrollo que tenemos tecnológico, sí han habido problemas por no estandarizarnos, ¿verdad? Problemas incluso de un transbordador que fue construido en colaboración con la NASA y la agencia francesa, y el transbordador pues falló, ¿verdad? Es decir, explotó, y fue porque los franceses pues trabajaron con un sistema de medida y los estadounidenses con otro sistema de medida, y a alguien pues se le pasó por alto hacer una conversión, pequeña conversión, ¿sí? Entonces por eso es muy importante aprender a hacer conversiones, porque hay varios sistemas, entonces tenemos que saber convertir de un sistema a otro. Pero ese es otro tema que vamos a tratar después. Si les pareció la definición de metro un poco extraña, esperen a ver la definición actual del segundo. Si les preguntamos a los científicos qué es un segundo, nos responden esto. Un segundo es la duración de esta cantidad de oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a 0 grados Kelvin. Sí. Eso es una definición más difícil que entender incluso que la del metro. En resumen, podemos decir de que la definición de segundo tiene que ver con el tiempo en que vibra un átomo de cesio, ¿sí? Un isótopo de átomo de cesio. Esa es la definición de segundo, y es muy exacta, es demasiado exacta, pero es muy exacta porque es muy compleja su definición, ¿sí? La forma de medir es tan estudiada que existe una ciencia que se encarga de eso, y es la metrología. Esta se encarga entonces de estandarizar la forma de medir los patrones, y en Guatemala existe el Centro Nacional de Metrología. Queda en la calzada Atanasio Azul, este Centro Nacional de Metrología, que se encarga entonces legalmente de establecer cómo se mide en Guatemala. Y ellos tienen los patrones de todos los sistemas de medida. Entonces, ante la duda, las personas acuden a este Centro Nacional de Metrología
para poder despejar cualquier duda sobre alguna medición técnica. Bien, acá terminamos. Espero que haya servido de mucho esta información, les ayude para poder empezar a estudiar la medición y poder avanzar en nuestra clase de física. Gracias por su atención.